Listo, Rafael, ya estamos aquí en vivo transmitiendo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a los que se están uniendo del otro lado. Es un gusto que, bueno, abrimos este medio y, bueno, trascendemos y eliminamos todas las fronteras y llegamos hasta España. Me estaba contando Rafael que está en Santander y pues qué maravilla, ¿no? Aquí de mediodía, allá casi de noche. Pero bueno, nada impide que nosotros sigamos conversando y promoviendo la lectura y los libros, ¿no? Pues bueno, Rafael, muchas gracias. Si me permites, me gustaría leer tu semblanza para aquellos que no te conozcan. ¿Cómo no? Ujú. Y si sí, pues que te terminen de conocer un poquito más. Sí. Bueno, el día de hoy estamos con Rafael Manrique. Él es psiquiatra y doctor por la Universidad de Cantabria, en España. Ha sido becario del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social y de la Universidad de Massachusetts en el Berkshire Medical Center. Es supervisor docente en terapia familiar y de pareja, columnista de prensa y docente invitado en diversas instituciones públicas y privadas, españolas y latinoamericanas. Ha publicado diversos libros profesionales sobre psicoterapia, pensamiento crítico, amor, erotismo y relaciones de pareja, así como un libro de viajes por el desierto y 2 de ensayos literarios. En la actualidad, trabaja en Santander, en España, donde ejerce la práctica privada. Y el día de hoy estamos platicando acerca de su libro ¿Me amas?, que es una pregunta que seguramente le hemos hecho a muchas personas y, y este libro nos puede guiar un poco. Me gustaría que nos platicaras de qué va un poquito. La verdad me gustaría señalar que el índice pues tiene también una formación bastante peculiar. Por ahí va un abecedario que toca temas bastante interesantes sobre el amor, el erotismo, ciertas ideas, ciertos prejuicios. Pero bueno, Rafael, tú cuéntanoslo todo y yo estaré al otro lado recibiendo comentarios y al finalizar platicaremos un poquito más. Muy bien, gracias. Vamos a ver, Gracias. el origen de este libro es precisamente México, ¿no? Porque son, en definitiva, un libro que viene de los cursos que estuve dando en México durante varios años, pues invitado por profesionales mexicanos, en su día por Mario Zumaya o por Tere Díaz y por otras personas, ¿no? Por Margarita Saldarriaga. Entonces, de varios cursos en varios años, fue surgiendo el libro que ahora estamos presentando, ¿no? El libro que Pax decidió publicar, ¿no? Voy a contar un poco tres cosas en estos en unos 20 minutos, un poco de qué va este libro y estos temas, para qué puede servir y un poco cómo está hecho el libro, ¿no? Estas tres cosas quería. Y es que probablemente lo que estaba, las palabras me amas, bien porque te las hacen a ti o porque tú las haces, se convierten en las dos palabras y la pregunta más importante de nuestra vida con muchísima frecuencia, ¿no? Y sin embargo, es una respuesta, una pregunta y una respuesta bastante difícil de dar, ¿no? Porque, por varias razones. Porque el amor, y casi todas las cosas que empiezan por mayúsculas en singular, ¿no? El amor, la libertad, la patria, la religión, Dios, todo este tipo de cosas, en realidad no existen. Es una forma de hablar, una metáfora, una forma poética. Porque lo que siempre existe es el concepto en singular y en plural, amores. Existen amores. Y es de lo que quiero hablar, en qué podemos comprender estos amores. Otra cosa que va a ser importante, lo que quiero hablar hoy, si luego en el debate, es que el amor vive en el territorio de la acción, no en el sentimiento. No es una actividad sentimental, no es que me lata el corazón más o menos, o que me corran mariposas por el estómago, no. El amor vive en una forma de acción, de relación con el otro, que luego también iré precisando, ¿no? Pero el mayor problema no va a ser ese, sino que se le confunde a esto que llamamos amores, se confunde con otras cosas que al menos brevemente quiero ir despejando, que son se confunde el amor con el enamoramiento, se confunde con el deseo, se confunde hasta con la coquetería, se confunde con el matrimonio, mm, se confunde con la pasión, que son cosas completamente muy distintas al amor, ¿no? Y además frecuentemente lo que en el cine, en la poesía, en las relaciones personales estamos llamando amor, me quieres, me amas,
en realidad no es esto, sino un sentimiento muy distinto al que me meteré enseguida, que es el sentimiento de enamoramiento. Entonces, yo creo que este libro tiene, está fundamentalmente dedicado, luego hablaré de cómo está, algo decía ahora Monse, de cómo está estructurado, pero yo creo que está alrededor de los grandes conceptos, alrededor del amor, no solo el amor, sino estos otros que he mencionado, y algunos otros que van a ser también muy importantes, como la diferencia que hay entre la fidelidad en y la exclusividad sexual, como son los celos y como es el matrimonio, y luego, como es la seducción, otro asunto también importante, y el libro acaba con un pequeñísimo test de seis conceptos que uno puede utilizarlos para saber si alguien te quiere o no. Es un test muy pequeñito, muy sencillo, pero altamente poderoso. Son 6 ítems, luego los hablaré de ellos, pero con la garantía de que si uno cumple los 6 requisitos, puede decir sin lugar a dudas que la otra persona me ama. Si solo se cumplen 5, me ama, sí. Si solo son 4, menos, 3, 2, 1, 0, no me ama. Y esto, aparte de poder ser divertido, tiene mucha importancia práctica. Por ejemplo, en el tema de la violencia de género, la violencia sobre todo contra las mujeres. Hay mujeres que soportan un maltrato muy grande porque piensan que la otra persona las ama. Y entonces, ¿cómo voy a dejar a este hombre o a esta mujer si me ama? Y porque confunden el amor con estas cosas que estoy diciendo, con la lealtad o con el enamoramiento o con el miedo o con más cosas. Y quiero proponer que para trabajar a veces con personas maltratadas, este pequeño test es enormemente útil para saber, estarás por la razón que sea con este hombre que te maltrata, pero no es porque te ame, es por otras razones, ¿no? Y eso nos puede servir. Y también hablaré, aunque sea un minuto o dos, de un libro que no estaba ahí en esa bibliografía o que es más reciente, que tiene que ver con el hecho de casarse. Es un libro que se ha publicado aquí en España y aunque suene un poco propaganda hablar de sus propios libros, pero también tiene que ver complementa un poco y tiene que ver con muchos de los ítems que se tocan en este que publica Pax Mexico, el de Me Amas. Y quiero empezar por lo menos por citar una declaración de amor. Muchos habremos hecho declaraciones de amor, las habremos recibido, pero hay una particularmente hermosa, que es de un filósofo francés que se llama André Comte Sponville y que dice así, creo que me la sé prácticamente de memoria, ¿no? Que dice, te quiero, tal vez no respondes a lo que yo esperaba, pero prefiero tu realidad a mis sueños. Creo que es una de las declaraciones de amor más hermosas que existen. Y quiero otra frase, también esta de Chekhov, el escritor ruso, que también tiene que ver mucho con el espíritu de este libro. Y dice Chekhov, yo quiero un amor como la luna, que no esté siempre presente en mi horizonte. El amor es una parte de la vida, pero no toda la vida. Si alguno se ha casado por el rito de la Iglesia Católica, le habrán leído en el rito el texto de San Pablo, la carta que escribe a los Corintios, que igual uno con la emoción de que se está casando igual no atiende a lo que se está diciendo. Pero la carta esa es terrible lo que dice, porque dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo vale, el amor todo lo sirve, el amor todo lo merece. Y no es verdad. El amor es un amor con condiciones. No sé el tiempo que tendremos y todo eso, pero también querría luego hablar un poco de cuáles son las hipótesis fundamentales que hay que considerar para concebir el amor. Pero luego creo que tengamos tiempo para ello. Pero el amor es siempre, siempre, siempre un amor condicional, un amor con condiciones. Quizá el único amor que no tenga condiciones es el de la madre con el niño, con el bebé, los 3 primeros meses de vida. Pero una vez que pasan esos 3 meses, hasta entonces empieza a haber condiciones para el amor, ¿no? Entonces, este es un libro, creo que profundamente antirromántico, profundamente antiidealista, creo que profundamente práctico y humano, pero no en esta concepción romántica, falsa que lleva a un enorme sufrimiento, ¿no? Este es un libro, además, que yo creo que tiene 2 usos fundamentales.
Uno, para cualquier persona interesada en el fenómeno amoroso y la práctica, ¿no?, amorosa. Y también para los profesionales, porque creo que los profesionales que trabajan en psicoterapia, con parejas, con personas, creo que pueden sacar mucha utilidad a la precisión de los conceptos que en este libro se exponen, que adelanto decir que el libro está escrito por mí, claro, pero los conceptos, la mayor parte de ellos no son míos, que más quisiera yo. Son los conceptos que vienen de la literatura, de la poesía, de la literatura clásica, del cine y de la experiencia clínica también, ¿no? Entonces, todos ellos están puestos para dar una visión completa de lo que es el fenómeno amoroso. Pero sigo pensando una cosa, aunque este me parece un buen libro, que voy a decir yo sobre ello, ¿no? Me parece que quien mejor ha escrito sobre el amor han sido los poetas. Es mucho más importante leer a Octavio Paz, que escribió sobre ello además, a Neruda, a Cernuda, a muchos de los poetas van a decir cosas más importantes sobre el amor que lo que decimos los ensayistas. Pero bueno, pues nosotros no valemos para poetas, entonces tenemos que hacer ensayos, ¿no? Por otra parte, querría decir que no es un libro claro, me parece, y con un lenguaje accesible para cualquiera. No es uno de estos libros por modernistas o de constructivistas que, al menos particularmente yo, no entiendo la mitad si llega, ¿no? Creo que es un libro que se entiende por todo el mundo que le quiera leer. Y su estructura, me costó mucho el decidir qué estructura podía tener y que pudiera meter psicología, clínica, arte, literatura, ¿no? Y que fuera accesible a tanta gente. Pues entonces se me ocurrió que podría estar hecho como con un índice alfabético. Está la A, la B, la C, hasta la Z, ¿no? Y en cada una de ellas, cada una letra, es un tema que se puede leer ese solo porque te interesa particularmente, o puedes leerle todo entero. Pero creo que eso le hace un libro más práctico, ¿no? A modo de ejemplo de que van, pues en la C está celos, en la D está el deseo, en la E, imaginen, el enamoramiento, en la H, hijos, en la I, infidelidad, en la L, lujuria, en la M, el matrimonio, en la O, la obsesión, en la Q, la química, en la T, la ternura, en la V la violencia, y en la R la relatividad, en la S la seducción, y así todos son los temas que se van tocando, y acaba con este test de los 6 conceptos que les había mencionado, ¿no? Ya digo, cada una de ellas no es un libro demasiado gordo, de manera que cada ítem no lleva demasiadas páginas, lo cual yo creo que hace una lectura fácil e interesante. Y me parecía que era una buena manera de hablar de muchas cosas sin que fuera muy complicado de leer o tener que dedicarle demasiado tiempo a una lectura sistemática desde el principio a fin, que también se puede hacer de esa manera. Y entonces en este rato que tenemos, antes de que creo que empiecen preguntas y todo eso, al menos voy a decir algunas cosas que creo que son básicas. Mm, Y es que el amor, tal y como le conocemos en nuestros mundos occidentales, no es un fenómeno de siempre. El amor tiene una fecha de nacimiento, que ahora voy a decir cuál es, y tendrá una fecha de caducidad que no sabemos, de finalización que no sabemos cuándo nace. Pero cuándo acabe, pero cuándo nace sí lo sabemos. Sabemos cuándo nace y dónde, y por quién. Nace en el año 1000, cuando ha acabado una enorme peste, ahora en tiempo de pandemia, particularmente interesante ejemplo. La peste ha asolado Europa y ha matado a 2/3 partes, y además se pensaba que el mundo iba a acabar en el año 1000, que íbamos a ir todos al juicio final. Pero llega el año 1000, viene la peste, acaba, muere mucha gente, pero otra gente no, y el mundo no se ha acabado, a pesar de las profecías que, entre otros, los mayas hicieron, ¿no? Y en Europa queda mucha gente que empieza a vivir mejor porque hay muy poca población y hay más recursos para trabajar y para comer. Y empieza a crearse una época de riqueza en Europa. Es el momento en el que van a empezar las cruzadas. Los cristianos les dan la absurda idea de ir a conquistar Jerusalén frente a los turcos
y se meten en un montón de guerras y si ya Europa se había quedado vacía, se queda más vacía todavía y se quedan en ella los hijos pequeños que no iban a la guerra. ¿Y qué hace un hijo pequeño de un noble todo el día en casa sin nada que hacer? Pues una, escribir poesía y otra, coquetear, seducir, tontear con las damas que estaban solteras o tenían sus maridos en la guerra. Ese es el amor cortés. Lo estoy simplificando demasiado, sin duda, pero bueno, en el libro hay muchas referencias y referencias bibliográficas y todo eso. Total, que estos nobles ociosos se dedican a inventar un tipo de amor que no se conocía en el mundo, que era el amor que un hombre tiene por una mujer, directamente, y que esa mujer tiene por un hombre. Esto es una cosa totalmente novedosa en la historia de la humanidad. El amor venía o bien mediado por Dios, o bien venía mediado por las familias, pero no era el hombre quien le gustaba a esa mujer o la mujer el hombre. Y así se inventa una nueva forma de amar que llega a preocupar tanto a la Iglesia, porque no está Dios por medio, que en el Concilio de Trento, ya en 1600 y pico, entonces se acaba por establecer un tipo de amor que está mediado ya por la Iglesia, aunque el matrimonio siempre conserva la calidad de autosacramento. El sacerdote solo es testigo, pero la Iglesia se acaba por hacer con el dominio de ese amor y eh, se convierte en una pesadilla, puesto que se convierte en una cosa idealizada, la construcción de una Jerusalén celestial es el matrimonio, la mujer se queda en casa con los niños, el hombre va al trabajo y ahí se hace un universo cerrado que aún padecemos. Y solo la revolución feminista de los últimos 200 años ha ido rompiendo, y también las revoluciones democráticas, ¿no? Entonces ¿qué quiere decir esto? ¿Que antes del año 1000 la gente no se quería? Sí, sí se quería, pero no lo llamaban amor. De hecho, eh, el- el, mm, un papiro muy antiguo, que tiene 3500 años, es la primera vez que oímos hablar del amor de un hombre por una mujer. Hasta entonces los papiros y las tablillas de arcilla hablaban de dinero, de territorios, de herencias, pero este es un papiro que habla de sentimientos. Tiene, ya digo, 3500 años. Eh, ¿Habla de amor? No, no habla de amor. Habla de lo que voy a hablar a continuación, de enamoramiento, que es otra cosa muy distinta. Bueno, tengo más cosas, pero luego les iré contando cuando ya, no sé en qué momento Mons entrará y dirá que ya basta y pasaremos a otra parte. Mientras ella no entre, voy a ir diciendo algunas cosas que me parecen importantes. El amor le decides tú. Yo decido a quién quiero y a quién no quiero. Pero el enamoramiento no le decido, me ocurre. Cuando cualquiera de nosotros probablemente ha hablado con un hombre, con una mujer para declararle su amor, está diciéndolo con unas palabras que aunque a uno le parecen que le salen de dentro del alma, en realidad seguramente está repitiendo las palabras que ya dijo Shakespeare, ya puso en boca de Julieta. Mi amor es tan grande como el mar y cosas de este tipo, ¿no? Que tan bonitas que dice Julieta, pero no olvidemos, Julieta es una adolescente de 13 años y Romeo tiene 15. Romeo y la familia de Romeo y la familia de Julieta estaban enfrentados. Hay una fiesta un día en casa de Julieta, en la que Romeo obviamente no está invitado, y se asoma a la tapia. Y entonces allí, a lo lejos, ve una chica que le gusta muchísimo. No olvidemos, Romeo, 15 años, tenía novia ya, y Julieta 13. La ve y queda enamorado al instante. Eso es el enamoramiento. Algo que te ocurre de repente y que viene mediado por los sentimientos y por la percepción. Qué boca más bonita, qué ojos más bonitos, qué color de piel, qué cuello, qué hombros, qué pueden ustedes ir descendiendo a la anatomía e irán viendo todas las percepciones en las que se basa el enamoramiento. Y por lo tanto tiene un tanto de locura, porque psicológicamente, ¿en qué consiste el enamoramiento? Y es el enamoramiento que tienen Romeo y Julieta y que luego es el que nos encontramos en toda la literatura y en todo el cine, como les decía, y en la forma de hablar y de querer y cómo elegimos pareja. Pero ¿qué es el enamoramiento? El enamoramiento es este proceso. Es un proceso de proyección.
lo que yo hago cuando me enamoro es que cojo todo lo bueno que hay en mí y se lo pongo a él y a ella. Y claro, desde entonces me gusta como nadie en este mundo, porque estoy viendo a una versión de mí mismo en la cual tiene todo lo bueno. Y si tiene algún defecto, es precisamente el defecto que mejor le sienta, que mejor le adorna. Se produce esta proyección masiva. Con lo cual quiere decir que yo en realidad no estoy viendo a la persona que amo, sino estoy viendo a mí mismo en una versión además idealizada. Es una sensación embriagadora, maravillosa, estupenda. Es aconsejable enamorarse por lo menos una o dos veces en la vida, qué menos. Pero lo que no se debe de hacer es tomar decisiones prácticas en términos de ese enamoramiento. Porque el enamoramiento va a acabar, ahora diré en qué manera, va a acabar seguro. Y te vas a encontrar casado o casada con una persona a la que probablemente ya no te interesa. Y además tienes 2 hijos y una hipoteca y una familia política. Entonces, enamórense, disfruten de eso, pero no tomen decisiones en ese estado. Porque el amor, como acaba, el enamoramiento acaba. Y el gran problema es que cuando eso ha acabado, tengo que transformarlo o no en una relación amorosa. Y eso no es nada sencillo. Y humildemente creo que este libro puede ayudar a los terapeutas o a las personas en estas relaciones para ir precisando y acotando qué sienten y qué no, qué significa lo que sienten y cómo podrían ir actuando, ¿no? A veces yo en la consulta veo un matrimonio que llevan 14 años juntos y que tienen 3 hijos y 2 nietos, y me dicen, nosotros estamos enamorados. No es verdad, mienten o se engañan, una de las dos cosas, porque no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el enamoramiento acaba. Porque ese estado de enajenación, de proyección mía sobre la otra persona funciona un tiempo, pero al cabo de un tiempo, esa otra persona, ese hombre o la mujer, empieza a tener conducta propia, vida propia, que yo no había proyectado. Y entonces ya puede que me guste y puede que no me guste. Y entonces se empieza a abrir ya una especie de brecha en la relación. Y otra cosa que pasa es que con frecuencia la gente tiene hijos. Entonces, claro, el enamoramiento es una sensación, una relación dual. No cabe nadie más. Cuando llega un hijo hay que separarse, hay que atenderle, hay que darle de mamar, hay que cambiarle los pañales, hay que no dormir, en fin, la pesadilla que es tener un crío, ya saben. Y entonces ahí ya no cabe el enamoramiento. Por eso muchos matrimonios, después que han tenido un hijo, descubren con horror y terror, aunque no lo digan, que ya no están enamorados, pero no lo dicen porque es demasiado duro. Pero el enamoramiento ha acabado y tendrá que empezar otra cosa distinta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo se produce el enamoramiento? El enamoramiento se produce porque una persona está en estado de necesidad. O sea, si la gente fuera feliz y satisfecha y estuviera contenta, no se enamoraría. Querría quizá a alguien, pero no se enamoraría. El enamorado es un ser que se encuentra mal. Por eso los grandes grupos de enamorados están en las edades en las que la gente se está encontrando mal. Los adolescentes, gente muy joven, que están a caballo entre la niñez y la adultez, se encuentran mal y por eso se enamoran de esa manera tan intensa. Y el otro grupo de edad que se enamora muchísimo, pueden ustedes adivinarlo, son los cuarentones, los que tienen 40 y tantos, que están también en una época de crisis de su vida y son también los que se enamoran muchísimo y cuando se producen una buena parte de los divorcios porque él o ella se ha enamorado de otra persona, ¿no? Entonces, ese es un poco el fenómeno del enamoramiento dicho de una manera muy, muy, muy rápida, ¿no? Muy distinto, espero que no esté hablando demasiado deprisa, pero bueno, alguna de estas cosas luego tendremos más tiempo. Pero hay que distinguirlo de el deseo. El deseo es una cosa muy importante en los seres humanos. Hay algunos autores, por ejemplo, el filósofo Spinoza o el filósofo Foucault, que consideraban que los seres humanos somos básicamente seres deseantes, que tenemos siempre deseos. Es muy importante esto, porque deseo es aquello que crea nuestra subjetividad. Cuando decimos que somos un sujeto, ¿qué queremos decir con eso? Pues que yo soy un sujeto rodeado de un mundo de objetos en el cual las demás personas
también son objetos. Hombre, no es lo mismo el objeto bolígrafo que el objeto hombre o mujer, pero son objetos. Sujeto solo soy yo, que pongo mis deseos como si fuera un flujo que impregna todo, y en ese proceso el mundo se convierte en especial y único para mí, se convierte en subjetivo. Entonces soy un sujeto. Eh, Ese es el proceso de deseo sobre el que se basa el fenómeno amoroso, ¿no? Pero es que quería decirles otra cosa, y el deseo también no tiene que ver con la razón. Por eso se convierte en tan peligroso. La razón y el deseo no se llevan bien. Yo no le puedo decir a mi razón, deja de desear esto. Y no le puedo decir a mi deseo, sé razonable. Porque eso no suele funcionar. El deseo es ese flujo, esa intensidad que hay que aprender a domarla, ¿no? A utilizarla a beneficio propio. Y tampoco tiene que ver nada con la sexualidad. La sexualidad es otra cosa también distinta que ya veremos si nos da tiempo a abordarla, ¿no? El deseo tiene un problema. Entonces, somos seres deseantes. Pero, ¿qué es lo que deseamos? Deseamos siempre es un deseo de algo. No puedo decir yo deseo. Tengo que decir yo deseo esto o aquello. Es un deseo de. El problema es que solemos desear aquello que nos falta. Entonces, yo no puedo desear este bolígrafo, porque ya le tengo. Le puedo tener aprecio, le puedo tener afecto, me puede resultar tierno, recordarme a mi padre, a mi madre, a ella, a él, pero ya no le deseo porque ya le tengo. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones de larga duración? Que es muy difícil que el deseo esté presente en ellas. Y entonces, cuando Octavio Paz, por ejemplo, habla de la llama doble del amor y habla del compromiso y del erotismo, hay un problema con la definición que da Octavio Paz, que es que no es nada fácil, porque el compromiso sí le puedo poner, pero el deseo no es tan fácil que le pueda poner de manera razonable. Y entonces ahí hay un territorio complicado para el amor sobre todo de larga duración, en la cual el compromiso está presente y el deseo a veces no, no es nada fácil el mantener el deseo en esas relaciones. Con lo cual el amor, el deseo siempre están muy... Luego si tengo tiempo les cuento la historia de Psique y de Cupido, ¿no? Pero el deseo es muy, muy complicado. Por eso, en algunas personas, cuando notan ese declive del deseo, tratan de solucionarlo por las bravas, y es teniendo sexo, buscando sexo de pago, o sexo de internet, o sexo de alguna manera, ¿no? Para volver a tener una inyección de deseo cuando se dan cuenta que su relación amorosa está un poco al margen del deseo. Así que el amor no existe, existen los amores. El enamoramiento acaba, el deseo tiene problemas, y el único que dura toda la vida, si uno quiere, es el matrimonio. Pero el matrimonio no tiene nada que ver con todo esto que estoy diciendo. El matrimonio es un contrato, es una institución del orden social. El matrimonio ha existido toda la historia de la humanidad, siempre ha habido un sistema de matrimonio, porque el matrimonio fundamentalmente es intercambio. Ahí se intercambian bienes, mensajes, mujeres, territorios, apellidos, poder, entonces es una institución. Entonces, el amor es un compromiso, un sentimiento, si se quiere, también, pero no una institución, con lo cual acoplar las relaciones amorosas a la institución matrimonial es siempre muy difícil. Y el matrimonio suele ser más poderoso, con lo cual encontramos muchas veces matrimonios que se mantienen o que se pueden mantener toda la vida, pero en las cuales el amor y el sexo y el erotismo están ausentes, ¿no? Y como el amor, es como las relaciones se viven dentro del matrimonio y el matrimonio es una institución que tiene una enorme base económica, va a ocurrir asociado a esto un problema muy grande, que es el de los celos. Nunca sabemos si el otro nos quiere o no. Yo nunca sé si mi mujer, mi marido me quiere o no. Me puede parecer que sí, por lo que hace, por lo que dice, pero nunca estoy seguro. Amar supone estar en una cierta incertidumbre. Entonces, para estar en una relación amorosa
hay que ser capaz de sostener esa incertidumbre. Hay gente que no puede con ella, que no quiere esa incertidumbre, que quiere tener certezas. Y ahí se mete en un gravísimo problema, porque no las puede tener. Y entonces, cuando uno se da cuenta que no puede garantizar esto de que el otro me quiera o no, aparecen los celos. Y todo el mundo es celoso. Todo el mundo puede ser celoso, pero alguna gente lo es mucho. En el capítulo de los celos del libro digo algo que es yo creo que muy importante. Los celos no tienen nada que ver con el amor, porque tiene celos me quiere, ¿no? Porque tiene celos, tiene deseo y pasión, pero no amor, no nos equivoquemos. Los celos, el deseo, el amor, son cosas muy distintas. Entonces, el celoso quiere poseer para estar seguro, y como sabe o acaba por saber que no es posible, solo le quedan tres opciones. O aprende a amar, o se marcha, o mata. Y que son las tres cosas que suelen pasar con todo esto, ¿no? Así que nunca se casen con una persona celosa. Al principio, el primer mes puede ser divertido y grato que tenga celos. Luego será una pesadilla. Entonces, nunca se casen con un celoso, con una celosa, ¿no? ¿Qué más les digo? Os he hablado de celos, de enamoramiento. Déjenme que toque un tema. Luego les hablé. Déjenme que toque un tema antes de que, no sé cómo vamos de tiempo, pero que tiene que ver también con el matrimonio y sobre el cual también he escrito hasta un libro aquí en España, ¿no? Sobre la diferencia entre la fidelidad y la exclusividad sexual, la diferencia entre la fidelidad y la infidelidad. Son dos cosas, de nuevo hago otra separación. Una cosa es la fidelidad y otra cosa es la exclusividad. La fidelidad es importante para la vida. Yo tenía la confianza, la fe en que hoy a las 7 iba a estar Montserrat y íbamos a tener eh, esta actividad, ¿no? Ustedes tenían la confianza, la fe en que yo también iba a estar y iba a funcionar todo esto. ¿De acuerdo? La fidelidad es importante. Luego les diré cuál. Pero la exclusividad no lo es. La exclusividad se basa en la economía, en la que yo quiero dejar mis bienes a quien yo considere que sean mis hijos biológicos. Y eso antes no se podía saber, con lo cual la solución era encerrar a la mujer en casa para que no tuviera relaciones con nadie y que el hombre, sin embargo, sí podía, pero la mujer no, porque así yo dejaba la herencia a mis hijos. La fidelidad entendida como exclusividad sexual es una patología económica. Hoy en día ni siquiera es necesario. Ahora con el análisis genético se puede saber bien quién es hijo mío o no. Pero lo que va pasando es que la gente va aceptando que la exclusividad sexual es muy difícil de mantener. La mayor parte de la gente no la quiere, no la cumple. Las estadísticas de relaciones extramatrimoniales son elevadísimas, ¿no? Cuando se hacen en seguridad y la gente sabe que no va a tener ninguna repercusión, no cuentan, ¿no? Y solo hay un porcentaje de gente que efectivamente no tienen ganas más que tener una sola pareja sexual en su vida. Pero la mayor parte de la gente desea otra cosa. ¿Lo harán o no lo harán? Pero lo desean. Entonces, con la evolución de la decadencia del patriarcado, por un lado, la revolución feminista y la aparición de la píldora anticonceptiva, de manera que se podían tener relaciones sexuales sin quedarse embarazada, entonces se ha producido una dispersión muy grande de los tipos de relaciones amorosas que se están dando y el asunto de la fidelidad y la infidelidad está decayendo, aunque sigue siendo una petición muy antigua, muy importante, pero hay unas cuantas culturas que no lo hacen así, e incluso en la nuestra, porque la fidelidad es un acuerdo. Uno puede tener un acuerdo muy distinto. Por ejemplo, la comunidad gay en San Francisco en los años 60 inventó para sus relaciones amorosas una regla: los jueves no cuentan. Los jueves las parejas podían hacer lo que les diera la gana, sin tener que dar ninguna explicación a la otra persona. Podían irse a misa o podían irse a la orgía sexual más tremenda, pero de eso no iban a ser preguntados y no tenían que dar respuesta. Sin embargo, su compromiso amoroso seguía siendo intenso
El carnaval es otra manera de romper por un tiempo pactado las reglas sociales habituales. Entonces, hay muchas maneras ahora ya de vivir este asunto de la fidelidad y de la exclusividad. Mm, ¿Qué les iba a decir? Estaba leyendo a ver que, para darles yo un ejemplo a veces, que puede ser un poco exagerado, ¿no? Pero que, ustedes están en el ascensor de uno de esos grandes edificios de Ciudad de México, ¿no? Y se queda el ascensor parado. Y están ese día en el ascensor ustedes pongan Brad Pitt, Joaquín Phoenix, Angelina Jolie, Anne Hathaway, a quien quiera. Se para el ascensor y ahí se quedan ustedes atrapados por horas. Y llega un momento en el que Brad Pitt o Angelina o quien sea les dicen, vamos a montárnoslo, vamos, ya que estamos aquí sin nada que hacer. Y ustedes van y dicen, no, 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 de ninguna manera, porque yo estoy casado o casada. Y luego van a su casa y dicen a su mujer, a su marido, mira, me pasó esto y dije que no porque estaba casado. ¿Qué creen que les diría su mujer o su marido? Pero tú eres tonto. Pero tú eres tonto, porque el problema de la fidelidad y de la exclusividad no es el sexo, es que es la amenaza. La amenaza de que si aparece otra persona y yo tengo algún tipo de relación emocional o sexual con otra persona, entonces me vas a dejar, me vas a abandonar. Y esa amenaza es la que hace que la gente prefiera quedarse con que yo no tenga mis deseos, pero tú tampoco los tuyos, y así nuestra relación no se rompe, ¿no? Entonces, dime, Montserrat, ¿qué os ha parecido? ¿Por dónde seguimos? Muchas gracias. Pues no quise interrumpirte, nos pasamos un poquito del tiempo que habíamos dicho, pero Ya está perfecto porque sí, la verdad nos ha aportado muchos puntos sobre el amor, que a pesar de que este libro tiene algunos años, la verdad es atemporal, lo puedes leer ahorita y sigue teniendo los mismos conceptos. sí, Quizá se adapta, más bien se adaptan a diferentes temáticas, por ejemplo, las relaciones a distancia, ahorita que estamos en esto del Zoom, sí. y o sea, lo importante es la comunicación, son los valores, que mucho lo tratas aquí, ¿no? De hecho, hay un concepto que me gustaría si nos puedes compartir un poco más. Hablas de la franqueza y justo la franqueza ante la respuesta de esta pregunta, ¿me amas? Pues tiene para dónde hacerse, ¿no? Si te dicen que no, pues algo va a pasar. Y si te dicen sí mucho, pues algo más. Y hasta si te dicen poquito, pues algo tiene que ver en nuestras relaciones. Entonces, ¿tú crees que esta comunicación, esta franqueza también se ha perdido mucho ahorita en estos tiempos? Es que yo creo que el amor no vive en la verdad ni en la franqueza. El amor, yo creo que hay dos maneras de vivir el amor en este terreno, el de la franqueza y el de la autonomía. La franqueza te pide transparencia, es decir, todo lo que yo pienso, te lo cuento, todo lo que tú piensas, me lo cuentas y siempre que pueda estoy contigo, voy del trabajo a casa, de casa al trabajo y tú eres mi compañera de cama, de pádel, de tenis, de excursión, de servicios religiosos y eso no hay quien lo aguante, no hay quien lo aguante. Esa, entonces, la transparencia y la presencia constante es un error de las relaciones que las acaba por consumir. Entonces, las relaciones no tienen que ser transparentes. Uno tiene que tener su mundo íntimo y su mundo privado, y luego tiene el mundo amoroso, el mundo de pareja. Pero la transparencia es un error que acaba con las relaciones amorosas siempre, ¿no? Entonces, a la pregunta ¿me amas? Hay que responder que sí, si uno, ¿no? Pero sabiendo que es mentira. Pero si uno está tomándose una copa de champán, viendo atardecer en Veracruz, ¿no? No va a decirle, contarle este libro. Si dice me quieres o me amas, la respuesta es que es claro que sí, amor mío. Pero los dos saben que no es verdad. Que la respuesta es mucho más compleja que eso. Pero a ese día hay que decir que sí, sin duda. Pero el amor no vive en la transparencia, vive en la autonomía de las personas. Qué importante lo que dices, porque también se nos ha enseñado que tenemos que ser totalmente transparentes, que todo tenemos que compartirle a la pareja y bueno, no nos guardamos nada, ¿no? Y a veces es bueno tener un rinconcito para nosotros y decir, ese es el lugar donde yo me encuentro, que quizá no tengo que compartir y es válido, ¿no? De hecho, ahora tú has mencionado lo de el amor ahora a distancia que tanto se da. Ahora hay mucha gente que está viviendo separada, incluso está viviendo en continentes distintos.
Ya en ciudades distintas ni cuento, ¿no? Entonces, claro que es posible la relación a distancia, porque la convivencia domiciliaria era un invento también de la época medieval que no tiene mucho sentido. Hay mucha gente, de hecho los americanos inventaron un sistema, o bueno, le popularizaron, que era el living together apart, es decir, gente que vive junta, que tiene un compromiso real y hasta que tiene hijos, pero que no tienen, no comparten el domicilio. Entonces, eso es más caro, ¿sí? Pero pues, suele ser mejor. Si hay críos muy chiquititos, igual es cómodo el domicilio común, pero si no, no lo es. Entonces, naturalmente se puede ahora tener amor a distancia, tener sexo a distancia, tener emociones a distancia. eh, con- con- Siempre se ha podido, pero ahora la tecnología lo ha favorecido mucho. Entonces, eh, el mundo digital, el mundo de Internet está permitiendo todo un mundo de relaciones que antes eran muy raras y ahora son cada vez más frecuentes. Por eso hay amores, no amor, en minúsculas. No, qué maravilla y la verdad revolucionas mucho porque pues uno pensaría que quizá nos deshumanizamos un poco, ¿no? Que en vez de humanizarnos, nos deshumanizamos y que la tecnología nos separa. Pero bueno, esta pandemia nos ha enseñado que puede ser lo opuesto, ¿no? No, yo creo que no, que es al contrario. Es decir, la historia de la humanidad, de los seres humanos, ha sido una historia hacia la abstracción y hacia la tecnología. Es decir, el hombre del paleolítico empieza a coger piedras y luego huesos y luego inventa la rueda y luego hace muchas cosas. Siempre ha estado haciendo tecnología que le ha cambiado la vida y eso le ha hecho un ser humano. Y ahora la Internet o todas las cosas que están pasando ahora es también una tecnología más. Y también nos cambiará, como cambió a los hombres de entonces, y la aprovecharemos. Los hombres paleolíticos también se amaron, aunque inventaron la rueda, y los de ahora que inventamos Internet también nos amaremos, ¿no? Entonces, el problema es pensar que el amor es algo objetivo, definido y algo al que me tengo que adaptar. Y eso no es verdad, eso es un sistema de esclavitud, no es amor. No, y lo que queremos es ser libres, ¿no? Más que volver a hace 200 años. Sí, y en ese sentido esta época está facilitándonos nuevas maneras amorosas que yo creo que están muy bien. Tienen errores y peligros, como han tenido todas las épocas, errores y peligros en cuanto al amor. Rafael, ¿qué nos podrías platicar tú acerca del concepto de amor líquido? O sea, de que es súper rápido, lo tienes, se va, quizá nunca lo tuviste. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, lo que pasa es que yo no creo que exista el amor rápido, creo que existe, ni siquiera creo que exista el erotismo rápido. Es decir, un par de personas que tienen un día en un after hours relaciones en los baños del lugar, pues eso es un sexo rápido que ni siquiera es erotismo, ¿no? Entonces, el erotismo, porque los seres humanos no tenemos relaciones sexuales, esas las tienen los animales, que tienen relaciones sexuales para intercambiar material genético. Los seres humanos no tenemos eso. Los seres humanos tenemos relaciones eróticas. Bueno, hay una vez en la que los seres humanos pueden tener relaciones sexuales, en la violación, en la cual ahí se funciona como animal. Es decir, ahí sí, ahí se pueden tener una relación sexual, pero no una relación erótica. Las relaciones humanas son relaciones eróticas, es decir, es el sexo, eso también lo decía Octavio Paz, transfigurado por la cultura, por la ternura, por otras muchas cosas, por la técnica sexual también, por el placer, por el deseo. Entonces, en los seres humanos no existe el sexo, eso también lo decía el psicoanalista Lacan, ¿no? Tenemos relaciones eróticas, ¿no? Y esas siempre son de larga duración. Entonces, no existen relaciones cortas. Relaciones cortas son el flirteo, cosa muy divertida. El flirtear es muy divertido, pero no se puede confundir con el amor. Flirtear es encantador, divertido, todo eso, pero no como para, en función de eso, tomar las decisiones trascendentales de la vida. O sea que sí a flirtear, pero no lo confundamos con lo amoroso, que es otra cosa distinta. Ah, Sí. el- No, dinos, dinos. No, iba a decir que es muy típico, por ejemplo, los amores de verano. La gente no se va a Acapulco, a Ibiza, a Veracruz, a sitios así. Entonces conoces a alguien en el verano y entonces tienes un affair, un flirteo, que es encantador. Pero luego tomar decisiones en función de eso, cuando ya vuelves a tu casa, es siempre
tremendamente peligroso. Hay que darse tiempo, hay que tener sexo, hay que tener relaciones eróticas, sexuales, hay que divertirse, hay que jugar y en su momento amar. Muchas gracias, pues estamos a 15 minutos de terminar. Si alguien tiene alguna pregunta, no tenemos hasta ahorita, pero ahorita aquí estoy viéndolas. Antes de como ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿qué nos recomendarías para mejorar la comunicación? Para responder esta pregunta, ser sinceros, tener nuestro huequito para nosotros y también si nos podría decir, este libro, algo nos comentaste, lo pueden leer todas las personas, pero específicamente hay alguien a quien vas dirigido o realmente para todos. Yo creo que sería un libro que iría dirigido a cualquier persona, pero creo que como está por orden alfabético y son muchos conceptos, creo que una persona de 20 años va a leer algunas letras y no va a leer otras. Probablemente la M de matrimonio, quizás si tienes 18 años no sea la primera letra que leas, ¿no? Y si tienes 40 años, igual sí sea una de las letras que leas, la M del matrimonio o la P de pareja, ¿no? Entonces, creo que es un libro que se le puede leer cualquiera, pero estoy seguro que según la edad y según el sexo de las personas, según sea hombre o mujer, va a leer una parte u otra. Pero sinceramente creo que es un libro muy ameno, da un poco vergüenza decirlo, ¿no? Pero creo que es un libro ameno, que no tiene cosas así extrañas o pedantes y que te va conduciendo, si quieres, a otras de las letras o a libros o a películas. Hablo mucho de cine en el libro, a películas que son muy interesantes de ver, ¿no? Entonces creo que es un libro en ese sentido muy para disfrutarle, para leer y que te guste lo que lo estás leyendo y además conectarlo con otras cosas o hasta para comentarlo con tu pareja, con la persona que quieras, con amigos, ¿no? Y luego creo que también yo lo he utilizado también con pacientes, diciendo, vamos a ver, en vez de que yo le explique nada, coja el libro y se le compra, que no es tan caro, y se le lee, y luego le comentamos, ¿no? Y entonces, y, y entonces creo que para un profesional también, porque a veces para trabajar con un paciente, tener como mediación un libro o una película es particularmente interesante, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es un libro muy útil, ¿no? Luego has mencionado lo de la comunicación. Eh, yo creo que la comunicación es otra cosa que no existe. Es decir, que es otra metáfora, ¿no? Yo, en el libro, en el capítulo de la pareja, en la P, describo, no lo voy a decir ahora que será un poco tarde, pero describo que el amor está hecho de 8 cosas concretas, es decir, de 8 acciones. Entonces, creo que comunicarse, lo decía García Márquez, no hay que hablar en el matrimonio, hay que hacer. ¿Mm? Él decía en una de las entrevistas que le hicieron ya muy al final de su vida. Y creo que sí, creo que es verdad. El amor está hecho de 8 cosas. Las menciono, pero no las explico. Está hecho de vida doméstica, está hecho de apego, está hecho de erotismo, está hecho de un cierto enamoramiento también, está hecho de racionalidad, está hecho de memoria. Si yo me enfado contigo, te dejaría, pero gracias a que tengo memoria, sí que ayer te quise y que mañana te querré de nuevo, ¿no? Está hecho de diversión. El matrimonio, el amor tiene que ser divertido, no es este matrimonio así que van a misa y que no. Entonces, todas estas cosas está hecho. Por eso en terapia de pareja, yo no, cuando alguien me dice comuniquémonos, a mí eso no me importa nada. Es decir, hablemos de estas 8 cosas. ¿Cómo les va en cada una de estas? Que son reales, materiales, que se pueden practicar, que se pueden supervisar, que se pueden intercambiar. El amor está hecho de eso. Uf, no, pues hay que romper todos esos estereotipos porque de lo contrario vamos a repetir patrones y no vamos a avanzar absolutamente nada como humanidad. Sí, y el amor se va a convertir en lo que tantas veces se convierte, en una cárcel. En vez de la gran experiencia del ser humano, se convierte en una cárcel, en una disminución de posibilidades o al final en un sistema de violencia, ¿no? Entonces, lejos de un mundo de gozo, desde luego que sí. Rafael, tenemos aquí un comentario que igual te puede causar cierta polémica porque dice Sandra Bruera, dice, en general siento mucha afinidad con lo planteado, pero a la respuesta a la pregunta, ¿me amas? Que siempre sea así, me parece una manipulación irrespetuosa. ¿Qué puedes decirle a Sandra? Que
que hay que saber en qué territorio jugamos. Es decir, si estamos jugando en el territorio poético, es decir, si yo me estoy separando, mm, probablemente, voy a decirle a Sandra algo lo voy a leer porque es muy bonito, de André Comte Sponville también. Lo voy a leer porque creo que es muy hermoso. Mira, dice, y esto es en el amor que yo creo, cuando digo me amas, que sí, estaré siempre en tu vida, estarás siempre en la mía, amaré lo que fuimos y lo que somos. Este compromiso no cambiará nunca, aunque llegue el día en el que ya no nos amemos. Entonces, esto es lo que yo creo, es lo que a mí me gustaría decir. Entonces, te podré decir que sí, que te amo, que te amé, que te amo y que quizá te ame nunca, aunque mi vida ahora ya no va a pasar por ti. Entonces, esto yo aspiraría a poderlo decir o a poderlo escuchar. Entonces, cuando uno está en el terreno poético, está en el terreno poético. Si te estás separando de tu marido o tu mujer, quizá tienes que hablar de otra cosa. Pero este libro es para los que empiezan a amar, no para los que acaban. Para eso habrá que escribir otro libro. No, y qué padre, porque también amar lo que en algún momento se rompió es también amar nuestra historia, porque de alguna manera por algo somos lo que somos ahorita, ¿no? Por todas esas memorias que ahorita Sí, tenemos y llevamos con nosotros. el amor exige memoria, por eso esas películas en las que aparece la demencia, como la película de Haneke, la de Amor, ¿no? Que aparece la demencia que uno o el otro ya no sabe quién es el que tiene enfrente. Entonces, le ha podido amar toda la vida tiernamente, pero la demencia ha acabado con eso y ya ni siquiera sabe quién es y es terrible. El amor necesita memoria, necesita historia. No, y qué maravilla poder contar con alguien como tú y con este libro, que por aquí se lo pongo otra vez, que Sí, nos hable del amor desde otro punto. No, no es una novela romántica, no habla del amor romántico, pero a la vez sí. O sea, a la vez rompe todo eso para que tenga mucho más significado y trascienda, ¿no? Por eso este libro es muy importante y trasciende, es atemporal. Todos lo pueden leer, todos lo deberían leer porque, como en algún momento alguien nos comentó, crímenes pasionales matan a mucha gente. sí. Entonces, si formamos las bases y tenemos los pilares concretos, va a ser mucho más sencillo y vamos a vivir en una sociedad mejor. Sí, yo creo que que es un tema importante y que este es un libro bueno para ese tema, para el tema del amor y todas sus facetas y luego todas las cosas con las que se mezcla y que conviene diferenciar, ¿no? Como eso está que he ido comentando, deseo, enamoramiento, pasión, todo eso. Sí. Pues muchas gracias, Rafael. Yo creo que vamos cerrando. No sé si quieras concluir con algo más. Bueno, concluir con un minuto porque dije que había un test en el libro y quería comentarle. Es un test que tiene 5 estos conceptos que en el libro al final uno lo puede leer para valorar si a uno le realmente está metido en una relación amorosa, ¿no? Solo menciono los títulos, pero en el libro están descritos. Y es que si una relación amorosa me da serenidad, y describo lo que es la serenidad, si me da nuevas opciones en mi vida, si me da placer, si me da ternura, si me da madurez, van 5. Y si me permite una cierta transgresión e indecencia e inmoralidad, ¿eh? Es decir, si lo que hago en mi relación amorosa no se lo puedo contar a mi madre sin avergonzarme, ¿eh? Si me da esas 6 cosas, estoy en una relación amorosa. Si me da 5, también, pero menos. Y si vamos bajando, menos del todo, ¿no? Entonces creo que esas son las 5 cosas con las que uno valora si me aman o no, y no porque ponga corazoncitos en los árboles o me tiemble el pulso, ¿no? Y me parece que es un test divertido, riguroso y válido sobre el que pensar sobre uno mismo. Pues muchísimas gracias, Rafael. De nuevo se los pongo por acá, es el libro de Me amas de Rafael Manrique. Y bueno, tenemos otros comentarios breves que dice Gabriela, recomendaciones del amor de 25 años de casados. Gaby, léelo, aquí vas a encontrar mucho. Y Jorge Huerta dice, lo voy a leer para aprender mucho más. Qué bien. Entonces, esperemos que sí. Este video se va a quedar grabado, lo vamos a seguir difundiendo porque queremos que el amor siga viviendo, no solo en nosotros, sino en todos, ¿no? Y pues bueno, Rafael, muchísimas gracias. Es un gusto contar contigo. Espero que no sea la única charla que tengamos, porque creo que por ahí también viene otro libro que después hablaremos de él. Muy bien, muchas gracias a todos y muy amables. Gracias, Rafa. Hasta luego.